Pues nada, agradecer también un poco la invitación a los organizadores, en especial a Juanvi, por invitarme a hablar de este tema, que quizás es un tema que siempre genera pues, cierta intimidación, ¿no? Porque la cardiopatía congénita, en cuanto escuchemos todo su... Nada más nombrarla, desde luego fuera del ámbito de la cardiología, sin duda ya producen miedo, y casi que a nosotros a veces casi que también, ¿no? Entonces voy a intentar hacer un resumen básico, a ver si puede ser sencillo. A ver si logro pasar. No me pasa. Bueno, pues me gustaría empezar un poco diciendo cuál es la relación, o recordando mejor cuál es la relación del corazón con la hipertensión pulmonar, ¿no? Ya sabéis todos que tenemos 5 grupos de hipertensión pulmonar, todos ellos de alguna manera lo que producen como consecuencia sería la sobrecarga de presión del ventrículo derecho, toda hipertrofia del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo derecho, disfunción del mismo, insuficiencia tricúspide secundaria, insuficiencia cardíaca, etcétera. Al final, causa que contribuye muchas veces a la muerte de los pacientes, y esto es común a todos, es una consecuencia. Por otro lado tenemos el grupo 2, que es el grupo más frecuente, que nos hablará la doctora Laura, en el cual pues, todas las cardiopatías izquierdas, que son las más frecuentes, producen un aumento de presión en la aurícula izquierda. Este aumento de presión, como se ha denominado clásicamente, de forma pasiva, ¿no? Aumentaba la presión pulmonar, y este da el grupo hemodinámico, como acabamos de ver, característico de postcapilar. Y a mí lo que me toca un poco contar es que dentro del grupo 1, el grupo estrella, un poco de la hipertensión pulmonar, el grupo por el que se han desarrollado realmente los nuevos tratamientos, pues están las cardiopatías congénitas, que no son todas. Hay cardiopatías congénitas que, por supuesto, su característica principal es que dan alteración de, digamos, izquierda. Por ejemplo, son todas las obstructivas pulmonares, aumento de presión de la aurícula izquierda, y por tanto no estarían en este grupo. Y este grupo, que es el único que tiene derecho a llamarse hipertensión arterial pulmonar, pues tiene un subgrupo dentro de él, que son las cardiopatías congénitas. Y hay 4 grupos, de los cuales lo que tenemos que decir es que la cosa fundamental es que estamos hablando de cortocircuitos. Cortocircuito sistémico pulmonar, cortocircuito izquierdo-derecho, shunt izquierdo-derecho, todos estos nombres recibe. Esta es la característica principal común de todos ellos, porque si vemos, los siguientes grupos es la hipertensión arterial pulmonar, que se asocia una vez que se ha corregido el defecto. Estos defectos pueden ser, algunos no son corregibles, pero en general, pues si se puede, lo que se hace es corregirlo, y puede quedar hipertensión pulmonar después. Tenemos una situación extrema, la situación extrema en la que la hipertensión es tan severa que este cortocircuito se invierte, y esto se le llama el síndrome clásico del síndrome de Eisenmenger, y sería el tercer grupo. Y el último es un grupo que se mete aquí, que en realidad es como un diagnóstico diferencial que siempre se hace, ¿no? En realidad es una hipertensión arterial pulmonar, se dice, del grupo 1, en el que se asocia un defecto que creemos que no es la causa de ella, pero que al aparecer nos obliga a nosotros a hacer el diagnóstico diferencial, y por tanto se acaba metiendo aquí en este grupo. Así que siempre es lo mismo, siempre de lo que estamos hablando son de cortocircuitos izquierdo-derecho, cortocircuitos sistémicos pulmonares. Estos cortocircuitos, pues para que nos hagamos una idea, son los siguientes. Los denominados circuitos simples, que son los más fáciles de imaginar, los más fáciles en la clínica y de los que habitualmente nos referimos. Los pretricúspidos ante la tricúspide serían la CIA, ¿no? El defecto septal auricular, y el drenaje venoso pulmonar en general en adulto anómalo parcial. Y tenemos los simples post-tricúspidos, que serían la CIV, la comunicación interventricular o defecto septal ventricular, y la persistencia del ductus arterioso. Y luego lo otro que podemos tener son circuitos de estos combinados, o bien ya cardiopatías congénitas complejas, que estas sí que intimidan de verdad. Aquí hay varias. Por ejemplo, pues esto, el defecto auriculoventricular, que es el denominado canal auriculoventricular, transposición de grandes vasos en la que no hay protección de la circulación pulmonar por estenosis pulmonar, truncus, todas las formas de coagulación univentricular. Es decir, hay toda una playa de aquí de cardiopatías congénitas complejas, quizás más del mundo de la cardiopatía congénita específica, pero que sepamos que hay un montón de ellas que se comportan de alguna manera dando también este cortocircuito izquierda-derecha. ¿Y cuál es la característica fundamental de estas cardiopatías? Pues que originan un desbalance entre el flujo pulmonar y el flujo sistémico, en la alteración del QPQS, que se dice.
En condiciones normales, más o menos un flujo, ¿no? Sería la diferencia de presión entre los dos extremos de la manguera, como decía Javier, ¿no? Partido por la resistencia. Por tanto, nosotros tenemos como dos circuitos funcionando en serie, en los cuales hay uno que es el sistémico, de alta presión, alta resistencia, y otro que es el pulmonar, de baja presión, baja resistencia. Cuando nosotros abrimos de forma anómala, porque se ha producido habitualmente congénitamente, una comunicación entre el lado izquierdo y el lado derecho, a favor de presión, siempre va a haber un trozo de flujo sistémico que se va a ir al pulmón, a recircular de forma anómala a través de alguna de las cavidades del corazón y del pulmón. Y esto va a dar el concepto de hiperaflujo pulmonar, o el concepto de que el QPQS se altera, y lo hablamos habitualmente, así como QPQS mayor de 1, que se estima de una forma significativa en general cuando están por encima o bastante más por encima de 1.51. Hay distintas formas de calcularlo, una sería el catecismo derecho, ahí estaría la fórmula abreviada, pues también se puede estimar por otros medios, habitualmente de forma menos precisa. ¿Y qué pasa cuando tenemos este hiperaflujo pulmonar? Pues este hiperaflujo pulmonar produce en los vasos pulmonares unas alteraciones fisiopatológicas y anatómicas que son muy parecidas, por no decir o idénticas, al resto del grupo 1, que es por esto por lo que se incluyen aquí, de tal forma que se comportan de una manera similar y se les busca pues, un manejo terapéutico similar, ¿no? Esto afecta a arterias distales, por ejemplo, no afecta a venas como podría afectar la hipertensión del grupo 2, la cardiológica, y produce, pues bueno, se han documentado un montón de alteraciones de parámetros bioquímicos, disfunción de arterial, etcétera, pero la idea fundamental es que se producen dos fenómenos. Uno sería la vasoconstricción, que en principio es una cosa que es reversible, y por otro lado un remodelado vascular, es decir, una alteración ya de la anatomía macromicroscópica de los vasos pulmonares, que puede pasar por fase primero reversible, finalmente parcialmente reversible, luego reversible, y esto produce la denominada vasculopatía obstructiva pulmonar, enfermedad vascular pulmonar, todos son nombres recibe, en los cuales de una forma progresiva pues van aumentando las resistencias vasculares pulmonares, como hemos visto que se mide con el cateterismo derecho. Desde el punto de vista anatómico, pues ya hace más de 60-70 años se describieron los grados estos de Heath-Edwards, que bueno, pues nos sirven bien, luego han sufrido modificaciones, pero nos sirven bien para ilustrarnos lo que ocurre con los vasos pulmonares. Esto primero se engrosa la media, luego va habiendo una proliferación y una fibrosis de la íntima, que como veis ya va reduciendo el calibre. Al final la reducción del calibre de los vasos es lo que fundamentalmente aumenta la resistencia. Puede haber fenómenos oclusivos, y luego finalmente empiezan a haber fenómenos más irreversibles, como son dilataciones, esta lesión que era muy clásica, que era la lesión plesiforme, que antes se buscaba, una especie aquí de lagos, ¿no? Lleno de cosas, que se veía que era ya un marcador de una enfermedad muy avanzada, incluso inflamación, incluso trombosis, la arteritis necrotizante aguda, esta que se decía como una fase muy evolucionada. Es decir, que de alguna manera hay un estímulo que pone en marcha todos estos mecanismos que acaban en unas alteraciones funcionales y sobre todo anatómicas que nos hacen aumentar las resistencias pulmonares. Cuando este aumento de resistencia pulmonar, pues como bien de la forma de resumen, como nos acaban de explicar, pues la vemos nosotros en la sala de hemodinámica, ¿no? Tenemos aquí el catéter Swan-Ganz, ¿no? Que está metido en la arteria pulmonar, hay hipertensión pulmonar aquí porque están las presiones pulmonares aumentadas, hipertensión pulmonar abajo, pero la forma a la que corresponde el grupo 1 y el resto de grupos, salvo el grupo 2, es que la hipertensión pulmonar precapilar se caracteriza porque la PCP, o la presión, digamos, de forma indirecta medida de la aurícula izquierda, es normal, y se establece este gradiente entre esta presión y las presiones pulmonares, que es lo que nos va un poco a decir cuáles son las resistencias vasculares pulmonares. Aquí están las resistencias vasculares altas, y sin embargo en un caso, por ejemplo, de tipo 2 típico, pues tendríamos una PCP alta y una presión pulmonar alta, pero que están un poco la diastólica y la media no muy separada, que nos habla de resistencias vasculares normales. Así pues, nosotros tenemos nuestro cortocircuito sistémico pulmonar, que en principio no tiene por qué tener aumento de resistencia ni aumento de presión pulmonar, y de ahí pueden ocurrir dos cosas. Una, que lo hayamos cerrado, que es la forma de tratarlo habitualmente, y que después de cerrarlo, pues, o bien porque se trató ya porque tenía hipertensión arterial pulmonar, o bien porque lo desarrolla tardíamente, acabamos en una hipertensión pulmonar
después de un cierre. O bien, por el otro lado, que lo dejemos evolucionar, van aumentando las resistencias pulmonares y entonces lo que ocurre es que se va desarrollando el cuadro que hemos dicho de hipertensión precapilar y, lógicamente, al ir aumentando las presiones en el lado derecho, lo que va a ocurrir es que poco a poco va a ir disminuyendo este cortocircuito. El cortocircuito sistémico pulmonar se va reduciendo, puede llegar a un punto que es extrema la reducción y que ya es bidireccional, y si finalmente lo dejamos evolucionar a la fase más final, tendremos una resistencia pulmonar extremadamente alta y finalmente la presión del lado derecho supera la del lado izquierdo y se invierte el cortocircuito, teniendo ahora un cortocircuito pulmonar sistémico o derecho-izquierdo, o un derecho-izquierdo, que todo esto se le llama. Y esto desde el punto de vista sindrómico o desde el punto de vista clínico lo podemos categorizar en 3 estadios de esta cardiopatía. En primer lugar, cuando lo que predomina es el cortocircuito izquierdo-derecho en la fase más precoz, fundamentalmente lo que hay es una sobrecarga volumétrica de tanto del árbol pulmonar como de las cavidades por las que discurre este cortocircuito. Así que en los pretricuspidios, es decir, la CIA, para que nos entendamos, que es así lo fácil de, ¿no?, de hacerse una la idea, la CIA es fundamentalmente la cavidad derecha, el ventrículo derecho. En los postricuspidios, es decir, CV ductus, pues serán los postricuspidios. Posteriormente, si esto evoluciona a hipertensión arterial pulmonar, pues va apareciendo la sobrecarga de presión del lado derecho y empiezan a aparecer los síntomas, que aunque no son muy específicos, los síntomas derivados ya de este aumento de resistencia, y empieza a aparecer también insuficiencia cardíaca, puede aparecer la insuficiencia cardíaca derecha ya por la sobrecarga de presión del ventrículo derecho, y por último, cuando las presiones ya son extremas, aparece la situación también fisiopatológicamente más extrema de esta situación, que sería la inversión del cortocircuito. Entonces aparece un síndrome nuevo. Al pasar sangre desoxigenada del lado derecho al lado izquierdo, aparece el síndrome de cianosis, se la ha llamado cianosis, aunque sea el nombre de un síntoma, en realidad es un síndrome que se denomina, pues hoy día se le habla más de síndrome de hiposemia crónico, y es un síndrome que no solo engloba, por supuesto, la cianosis, sino es un síndrome prácticamente que afecta, es multisistémico, afecta prácticamente de una manera u otra a todos los órganos y sistemas del cuerpo, y sobre todo que conduce a un deterioro muy importante de la capacidad funcional de los enfermos, aparte de la vida. Y lógicamente en este punto ya no tendremos para nada la sobrecarga de volumen. Entonces se dice que la evolución de esta fase de la no hipertensión arterial pulmonar hasta incluso la inversión del cortocircuito, pues puede hacerse de una manera rápida, que esto es lo típico de muchas cardiopatías congénitas y sobre todo de los grandes shunt o de los grandes cortocircuitos que son postricuspidios. Es decir, que esto los vamos a encontrar muchas veces hecho un Eisenmenger, que sería la situación esta ya incluso en la edad pediátrica. Y sin embargo hay un curso mucho más lento en los pretricuspidios, es decir, la CIA, los drenajes, en los cuales a veces no es hasta la tercera, la cuarta década de la vida, a lo mejor donde empieza a aparecer a veces la hipertensión pulmonar, y rara vez avanzan hasta Eisenmenger, que también puede ocurrir, y de hecho ocurren. ¿Cómo se manejan estos cortocircuitos? Pues lo primero es que cuando se detecta un cortocircuito que es significativo y en el que todavía no se ha desarrollado la hipertensión arterial pulmonar, lo suyo es el cierre, porque con el cierre es la mejor forma que sabemos de intentar prevenir, y de hecho de prevenir la mayoría de las veces el desarrollo de hipertensión arterial pulmonar e incluso el desarrollo de la disfunción de las cavidades por la sobrecarga de volumen, ¿no? En la CIA habitualmente, pues, la mayoría son CIA ostión secundos que se pueden cerrar por procedimiento de cardiología intervencionista, igual que el ducto. La CV es más improbable que se pueda cerrar así y muchas veces precisan de cirugía. Esto por poner, ya digo, los 3 más habituales, con los 3 con los que más nos manejamos en los fáciles de hacer. Pero cuando ya desarrolla hipertensión arterial pulmonar, pues ya tendremos un dilema. ¿Hay que cerrarlos? Pues no siempre. En principio, aquí se dice pues, que hay que tener en cuenta varias condiciones, no solo estas que ponemos aquí, pero si acaso son los con las que se decide más importante, que sería la presencia de cuáles son las resistencias vasculares pulmonares. Por tanto, aquí vamos a necesitar sí o sí la ayuda de un cateterismo cardíaco, establecer cuál es el QPQS de la mejor forma posible, y luego depende del tipo concreto de defecto. Y luego, hagamos el cierre o no, hay que valorar un segundo bloque, que serían los fármacos dirigidos especialmente a la hipertensión arterial pulmonar, es decir, todos los fármacos análogos a todo el grupo al uso en el grupo 1,
en el cual pues se harán en monoterapia o combinado pues, según criterio, es decir, según sea el riesgo del paciente concreto y la respuesta, ¿no? Y como ya se ha comentado, en este tipo de hipertensión arterial pulmonar no es muy útil en principio el tratamiento, el test vasodilatador, puesto que este se usa fundamentalmente para valorar el tratamiento con antagonista del calcio, que en estos casos se sabe que no son eficaces, incluso en los Eisenmenger pueden ser hasta perjudiciales. Y últimamente, pues lo que se viene desarrollando en los últimos años es la idea de tratar, para cerrar, hemos dicho que, claro, que el cierre, pues a lo mejor no siempre. Hay la idea de que bueno, pues si lo cierro, algo haré, pero es que el problema es que tenemos que muchos cortocircuitos, si se cierran inadecuadamente, pueden incluso empeorar el pronóstico. Así que el concepto es atractivo, tratar para cerrar. El problema pues que todavía es algo que se aplica pues, con series de casos, ¿no? Y parece que pueda funcionar, pero no sabemos muy bien el tipo. Así que, por ejemplo, según las últimas guías, que están recientes, las guías de cardiopatía congénita del adulto, bueno, estamos refiriendo fundamentalmente al adulto, pues se dice que en estos cortocircuitos, cuando aparece ya un aumento de las resistencias vasculares pulmonares, pues la CIA, la CIV y el ductus tendrían una indicación común, como veis, es todo tipo C, es decir, no hay una evidencia sólida. Tendríamos que entre 3 y 5, por eso hemos puesto entre 3 y 5 unidades BUC, que en adultos es lo que se da, en los niños pues habría que valorar incluso indexar por la superficie corporal, pues siempre que exista, no sea mayor de 5 la resistencia pulmonar y persista un QPQS aún que consideremos significativo, al menos 1,5, pues parece que estaría apropiado cerrar. Pero sin embargo, cuando empezamos con la resistencia muy alta, pues por ejemplo en el caso de la CIA, que es en el caso donde se ha probado sobre todo esto del tratamiento antes del cierre, pues la guía reciente recomendaron ya con un nivel de 2B, C, ¿no? El que si consigo yo con fármaco reducir esto manteniendo un QPQS elevado, pues entonces a lo mejor sería una opción el cierre. Quizás en el ducto y la CV se da un poquito más de margen, no existe esto y se da como indicación 2B, aunque haya una resistencia mayor de 5, si se mantiene el QPQS por encima de 1,5. Luego en todos estos casos, pues lógicamente la mayoría van a quedar con una hipertensión pulmonar residual, así que se le hará un manejo equivalente o lo más parecido al grupo 1, puesto que este tipo de enfermos se han metido en los ensayos habitualmente de los fármacos mismos del grupo 1, en el cual pues, consiste en estratificar el riesgo y aplicar el tratamiento de forma monoterapia, secuencial, o bien, si hay mucho riesgo, hacer una combinación inicial que incluya incluso prostanoides intravenosos. El Eisenmenger, que sería el extremo, el caso del cortocircuito ya derecha-izquierda, pues esto está contraindicado al cierre. De alguna manera, la evolución Eisenmenger paga el precio de la cianosis, pero a la vez descomprime el ventrículo derecho. Así que, digamos que aunque no son todo pegas, ¿no? Esto le permite a veces al síndrome de Eisenmenger pues, sobrevivir un buen número de años, pero sí sabemos que si se cierra, la evolución mala, incluso la muerte, se va a producir. Así que está contraindicado formalmente el cierre. Y sin embargo, antes se consideraba que esto era un aumento irreversible de resistencia extremo, y la buena noticia para ellos es que en los últimos años ha habido varios ensayos, algunos no muy grandes, pero tenemos alguna evidencia de que los fármacos que sirven para la hipertensión arterial del grupo 1, pues en algunas ocasiones también son eficaces aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del Bosentan, que fue el primero que se demostró en pacientes que tenían una baja en los test de los 100 minutos, es decir, un grado funcional malo, pues su uso parece que permitía una mejoría tanto de los parámetros hemodinámicos como de la calidad de vida, y se ha dado como una indicación 2A, o bien en las guías previas de hipertensión pulmonar se ha dado como una indicación incluso 1, aunque el nivel de evidencia es el mismo, el B. Y luego pues hay otros ensayos menores con el resto, o incluso series, ¿no? Con el resto de, por ejemplo, inhibidores de la fosfodiesterasa, prostanoides, que también se podrían utilizar aquí. Y ya si con esto no mejora de ninguna manera, pues se puede considerar el trasplante, que en este caso habría de ser corazón-pulmón, o trasplante pulmón más cirugía cardíaca, pero esto lógicamente pues tiene una muy baja disponibilidad y unos resultados no demasiado óptimos. ¿Y qué pasa con la hipertensión arterial pulmonar esta que hemos dicho con pequeños defectos? Pues esto se considera una casualidad. Lo que pasa es que es verdad que hay que hacer el diagnóstico diferencial para que no estemos saltando algo. ¿Por qué? Porque en estos también está contraindicado el cerrarlo. De alguna manera, lo que se puede decir es que el que haya una comunicación entre el lado derecho y el lado izquierdo cuando aparece hipertensión pulmonar severa, de alguna manera protege o descomprime al ventrículo derecho y podría
tener un cierto efecto beneficioso. Así que estos defectos, que por eco se dicen que han de ser, al menos en la CIA menor, esto hablamos del adulto, lógicamente, si una CIA es mayor de 2 centímetros seguro grande, si la CIV es mayor de 1 centímetro seguro grande, pero cuando son menores de esto, pues pueden ser, a veces son moderados, pero a veces son pequeños. Entonces muchas veces hay que estudiarlo correctamente para evaluar el tipo de cortocircuito y, como digo, está contraindicado su cierre. Y por último, puedo decir 2 palabras del pronóstico. Siempre se ha dicho, esto es un registro pues, de casos de hace unos 6-7 años, en el que se incluyeron exclusivamente los pacientes de los que aquí estamos hablando ahora. Siempre se ha dicho que tienen un pronóstico en general mejor a la hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Que sería un poco el prototipo del grupo 1. Y si veis aquí, pues a 20 años el grupo global, pues aproximadamente, ¿no? el 20% han fallecido, pero hay un 80% de supervivencia. Y dentro del grupo pues hay diferencias notables entre ellos, de tal forma que el cortocircuito que persiste pero ya con resistencia muy alta o el Eisenmenger tienen mejor pronóstico que el resto, es decir, que el defecto pequeño, que al fin y al cabo hemos dicho que era como una hipertensión pulmonar primaria, ¿no? Con un defecto coincidente, pero lo llamativo es que los que persiste o desarrollan tras una corrección de defecto tienen peor pronóstico que estos. Lo cual también nos habla de lo que hay que ser muy fino, aunque no sepamos muy bien cómo, antes de cerrar un defecto de este tipo. Y por último decir que también incluso dentro del síndrome de Eisenmenger pues hay diferencias notables entre cuando es postricuspidio, es decir, ductus y CIV, a cuando es pretricuspidio, habitualmente CIAS, ¿no? Como veis, es mucho más frecuente el postricuspidio. De hecho, en esta serie, esto era del registro español de hace ya varios años, y pretricuspidio realmente hay menos, pero la supervivencia es notablemente inferior cuando es pretricuspidio. Y bueno, esto era todo lo que yo quería comentar, espero haber sido escasamente espeso.